El poder puede caber en una urna de madera y, aún así, escaparse por una rendija de papel. En Ecuador, a veces manda el voto, a veces manda un sello. Neptalí Bonifaz nació el 29 de diciembre de 1870. En los registros, esa fecha queda quieta, como tinta seca, pero el país donde creció no se quedaba quieto nunca. La Sierra del Norte vivía con el pulso de los caminos de herradura. El frío mordía al amanecer, el humo de leña se pegaba a la ropa, y la autoridad se veía en botas, no en discursos. Imbabura era una palabra que olía a tierra húmeda y a cebada. Era también una frontera interior, allí se aprendía a desconfiar del centro. Quito quedaba lejos, aunque estuviera en el mismo mapa. Las noticias llegaban tarde, dobladas en periódicos manoseados. Los nombres de los presidentes cambiaban más rápido que las estaciones. En cambio, los apellidos del pueblo se repetían como campanas. En esa región andina, un joven podía hacerse hombre con dos cosas: un oficio que diera de comer o un uniforme que diera respeto. El uniforme prometía ambas, aunque cobrara caro. La vida militar en Ecuador no era una línea recta. Era una escalera con peldaños rotos. Un ascenso podía depender de una campaña, o de una carta, o de haber estado en el lugar correcto cuando sonaron los tiros. Bonifaz creció en un país que todavía discutía qué era la república en la práctica. La ley decía una cosa, el cuartel decía otra, y el pueblo, cuando se cansaba, decía una tercera. En los años finales del siglo XIX, la revolución liberal se volvió un imán. Atrajo a jóvenes con hambre de orden nuevo, atrajo a viejos con cuentas pendientes. En los cuarteles se hablaba de Eloy Alfaro, como se habla de un destino. Unos lo decían con admiración, otros con miedo. Pero nadie lo decía en voz baja. La revolución liberal no fue solo un cambio de presidente, fue una pelea por el tipo de país, por quién mandaba sobre la escuela, sobre el registro civil, sobre el matrimonio, sobre los impuestos y sobre el ejército. En ese clima, la carrera militar se volvió una puerta hacia la política. Un oficial no solo aprendía a marchar, aprendía a leer el mapa del poder, aprendía a reconocer lealtades por detalles mínimos. Un saludo más rígido, una visita a destiempo, una orden escrita con demasiada prisa. Bonifaz se formó en esa tradición. La historiografía lo recuerda con rango de general. Ese título, en Ecuador, no era solo un grado, era una manera de decir: este hombre puede reunir hombres, puede imponer silencio en una sala, puede hacer que una orden se cumpla sin discusión. En la sierra, el prestigio militar se construía con cosas concretas, con presencia, con disciplina, con la capacidad de llegar a un pueblo y que el mercado no se desborde, con la capacidad de entrar a una cantina y que bajen las voces. No hacía falta gritar. Bastaba con que la gente supiera que no temblaba. Los inicios del siglo XX trajeron un Ecuador nervioso. Había modernización, pero a tirones. Había telégrafo, pero no para todos. Había ferrocarril en el imaginario nacional, como promesa de unión, pero el país seguía partido por montañas y por rencores. En los cuarteles, la rutina era dura y repetitiva. El día empezaba con el frío metiéndose por las rendijas. El cuero de las correas crujía. El metal de los botones estaba helado. El olor era una mezcla de sudor viejo, grasa de fusil y jabón barato. Las armas se limpiaban con paciencia. Un paño, aceite, y la obsesión de que el mecanismo no falle cuando haga falta. La disciplina no era un adorno, era una forma de sobrevivir. Un ejército con sueldos atrasados podía romperse por dentro. Un oficial tenía que sostener la moral con gestos pequeños, repartir tareas, evitar humillaciones inútiles, castigar cuando era inevitable, y sobre todo, no prometer lo que no podía cumplir. Bonifaz, como militar de provincia, aprendió a moverse entre dos mundos, el mundo del papel y el mundo del rumor. El papel era el parte, la orden, el nombramiento. El rumor era la verdadera temperatura del cuartel. Si el rumor decía que un jefe era débil, se acabó. Si el rumor decía que un jefe era justo, se ganaba tiempo. Y el tiempo, en política, es oro. En el norte andino, las redes importaban tanto como los rangos. Un oficial conocía a los alcaldes, a los jefes políticos, a los comerciantes que fiaban, a los curas que escuchaban confesiones y también chismes, a los dueños de mulas que podían mover cargas sin preguntas, a los telegrafistas que sabían leer entre líneas. La lealtad se construía con favores y con memoria. Un soldado recordaba quién lo defendió cuando lo acusaron de robo. Un sargento recordaba quién firmó su ascenso. Un pueblo recordaba quién evitó un saqueo. Y también recordaba quién lo permitió. En Ecuador, el ejército no era un bloque único. Había facciones, había amistades, había rivalidades que venían de años, había oficiales que se odiaban por una frase dicha en una cantina, o por una orden que llegó tarde, o por una mujer. Así de simple, así de peligroso. Bonifaz fue ganando nombre en ese tablero,
no por discursos en plazas, sino por el tipo de reputación que corre de boca en boca. Ese hombre cumple. Ese hombre no se vende fácil. Ese hombre no se asusta. Frases cortas, frases que pesan. La política nacional, mientras tanto, se volvía cada vez más áspera. Los gobiernos se sucedían con tensión. Las alianzas se armaban y se rompían. La palabra legalidad se usaba como arma, y la palabra patria también. En los cafés de Quito, la gente discutía con tazas de loza. El café era oscuro y fuerte. El azúcar se racionaba. Los periódicos se abrían como si fueran mapas de guerra. Se leían titulares con dedos manchados de tinta, y se comentaban nombres como si fueran caballos en una carrera. En los pueblos de la sierra, la política se sentía distinto. Se sentía en el precio del maíz, en el reclutamiento, en el paso de una patrulla, en la llegada de un funcionario con papeles y exigencias. Allí, un militar conocido podía ser más real que un ministro lejano. Bonifaz empezó a ser ese tipo de figura, un hombre que, para muchos, representaba orden, y el orden, en tiempos de incertidumbre, se vuelve una promesa irresistible. La promesa tenía un costo. El orden suele pedir obediencia, y la obediencia suele pedir silencio. Pero para una parte del país, el silencio era preferible al caos. En la tradición ecuatoriana, el militar que entra a política no llega solo, llega con una sombra. La sombra del cuartel, la sombra de la fuerza, la sombra de la pregunta inevitable. ¿Gobernará con leyes o con bayonetas? Bonifaz cargaba esa sombra, y también cargaba otra, más fina, más peligrosa, la sombra de los papeles personales, la sombra de la identidad escrita. En Ecuador, la identidad no era solo un sentimiento, era un expediente, una partida, un registro, un nombre escrito por un funcionario con letra apurada, una firma, un sello. Un libro guardado en una oficina que olía a humedad. En muchos pueblos, esos libros no estaban completos. A veces faltaban páginas. A veces la tinta se corría. A veces el cura anotaba una cosa y el registro civil otra. A veces el apellido cambiaba por un error. A veces el lugar de nacimiento se escribía como se escuchaba. Y lo que se escucha cambia con el acento. Ese detalle, que parecía menor, podía volverse una bomba, porque la política ecuatoriana sabía usar el papel como cuchillo. Bonifaz, mientras consolidaba su carrera, se movía en un país donde el documento era poder. Un salvoconducto abría un camino, una credencial cerraba una puerta, un nombramiento daba autoridad, una impugnación la quitaba. En los cuarteles, los documentos se trataban con respeto casi religioso, se doblaban con cuidado, se guardaban en sobres, se firmaban con pluma, la pluma raspaba el papel, la tinta tardaba en secar, y el sello, cuando caía, sonaba como un golpe seco. Ese sonido era una sentencia. Aprobado, negado, nombrado, destituido. Bonifaz entendió esa mecánica. No era un teórico, era un hombre de práctica. Sabía que una orden sin sello podía ser ignorada. Sabía que un sello sin respaldo podía ser papel mojado. Y sabía que el respaldo, muchas veces, era una red de lealtades. Su base estaba en el norte andino. Allí su nombre tenía peso. Allí su figura se asociaba con la idea de un militar de los suyos. No un aristócrata de salón, no un político de frase bonita, un hombre de botas. En Ecuador, esa imagen podía convertirse en capital político, y el capital político, si se administra bien, se transforma en candidatura. La candidatura no nace de un día para otro, nace de conversaciones en voz baja, de reuniones en casas con patios interiores, de cartas que viajan dobladas en bolsillos, de emisarios que llegan con excusas simples. Vengo a saludar. Vengo por un asunto de familia. Y en realidad vienen a medir fuerzas. En esas reuniones se habla de números, de provincias, de quién controla qué, de qué jefes militares son confiables, de qué periódicos pueden apoyar, de qué adversarios son peligrosos y de qué acusaciones pueden servir. La política ecuatoriana de inicios del siglo XX era experta en acusaciones, corrupción, traición, herejía, y una de las más eficaces. No eres quien dices ser. La nacionalidad, en un país con fronteras vivas y migraciones, podía ser un campo minado. Bastaba con sembrar la duda. No hacía falta probarlo de inmediato. La duda trabaja sola. Se mete en conversaciones. Se repite. Se vuelve todo el mundo sabe. Bonifaz avanzaba, y su figura empezaba a salir del ámbito regional. El nombre circulaba más allá de Imbabura. En Quito, algunos lo miraban con interés, otros con recelo. Porque un militar con apoyo popular es una amenaza para muchos. Y también es una herramienta para otros. La vida pública ecuatoriana tenía un ritmo propio. Había temporadas de calma aparente, y de pronto, una chispa, un decreto, una renuncia, un asesinato, una elección. Y el país se tensaba como cuerda.
Bonifaz se fue acercando a ese centro de tensión, no como un improvisado, como alguien que ya había aprendido a esperar, a medir, a guardar silencio cuando convenía, y a hablar con firmeza cuando era necesario. En los años previos a 1932, Ecuador acumulaba cansancio, cansancio económico, cansancio político, cansancio social. La gente quería certezas. Quería que el dinero alcance, quería que el Estado funcione, quería que la violencia no sea la norma. En ese contexto, un militar podía presentarse como solución, no como ideólogo, como administrador del orden, como alguien que pone la casa en regla. Bonifaz se convirtió en candidato presidencial. Esa frase, candidato presidencial, suena limpia, pero por dentro es una máquina compleja. Requiere alianzas, requiere financiamiento, requiere propaganda, requiere operadores que sepan contar votos y también defenderlos. La propaganda de la época no era digital, era papel, voz y presencia. Volantes impresos con tinta que manchaba los dedos, carteles pegados con engrudo, discursos en plazas donde el viento se llevaba palabras, y periódicos que podían elevar o destruir una reputación en una mañana. Los operadores políticos viajaban por caminos difíciles, a caballo, en camiones que se quedaban atascados, con maletas de cuero, con libretas donde anotaban compromisos, con listas de nombres, con promesas que luego alguien exigiría cobrar. En las noches, en casas prestadas, se contaban historias sobre el candidato, se exageraban virtudes, se ocultaban defectos, se inventaban anécdotas heroicas, y se repetían frases que sonaban bien. La política siempre ha amado las frases. Bonifaz, sin embargo, no dependía solo de frases, dependía de su imagen de disciplina, de su vínculo con el ejército, de su conexión con sectores populares que veían en él una figura cercana, y dependía de algo más frágil: que el país aceptara su legitimidad. La legitimidad no es solo ganar simpatía, es ser reconocido como válido por las instituciones, y las instituciones, en Ecuador, podían ser un muro. El Congreso era uno de esos muros, un lugar donde la palabra se convertía en arma, donde los artículos de la Constitución se citaban como si fueran balas, donde una comisión podía abrir un expediente y cambiar el destino de un hombre. Bonifaz lo sabía. Por eso, su ascenso no fue solo militar, fue también un aprendizaje de reglas, de procedimientos, de cómo se proclama una candidatura, de cómo se registran apoyos, de cómo se responde a una acusación. En los archivos, la vida de un político se vuelve un conjunto de papeles, oficios, certificados, cartas, actas, firmas, sellos, fechas, y una palabra que puede salvar o condenar. Consta. Consta que nació tal día. Consta que es ciudadano. Consta que cumple requisitos. Consta que no los cumple. En Ecuador, esa palabra podía decidir una presidencia. Bonifaz se acercaba a 1932 con una mezcla de confianza y riesgo. Confianza por su base y su prestigio. Riesgo porque el país estaba lleno de adversarios con experiencia en derribar. Derribar con discursos, derribar con votos, derribar con maniobras legales, derribar con fuerza. En Quito, la ciudad tenía su propio carácter. Calles empedradas, casas de paredes blancas, techos de teja, iglesias que marcaban el tiempo con campanas, y una vida política que se respiraba en cada esquina. Los rumores corrían por los portales, se colaban en barberías, se repetían en tranvías, se discutían en mercados. La capital podía ser elegante y cruel al mismo tiempo. Allí, un candidato de provincia podía ser visto como intruso o como salvador. Depende de quién lo mire. Bonifaz, con su perfil de militar andino, despertaba pasiones. Para algunos, era la promesa de un gobierno firme. Para otros, era el miedo a un poder demasiado cercano al cuartel. Y para otros, era simplemente una pieza en un juego mayor. El juego mayor era el control del Estado, el control de los ministerios, el control de los contratos, el control de la policía, el control de los ascensos militares, el control de la narrativa nacional. Porque gobernar también es contar una historia. ¿La historia de quién merece mandar? Bonifaz se preparaba para esa batalla, y en esa preparación, el detalle importa. Un candidato cuida su agenda, cuida sus apariciones, cuida quién lo acompaña en una foto, cuida qué periódico lo cita, cuida qué palabras usa. En esa época, una palabra mal puesta podía ser titular al día siguiente, y un titular podía encender una ciudad. Los apoyos populares no eran abstractos, eran manos, eran miradas, eran grupos que se organizaban, eran reuniones donde se juntaba dinero en monedas, eran promesas de movilización, eran listas de voluntarios, y también eran expectativas. La gente no apoya gratis. La gente espera algo: trabajo, seguridad, respeto, un lugar en la mesa.
Bonifaz, como militar, estaba acostumbrado a expectativas claras. Una orden se cumple y se espera recompensa o reconocimiento. En política, la recompensa es más difusa y el reclamo más ruidoso. Aún así, su figura seguía creciendo. En la memoria pública se iba formando un personaje, el general Bonifaz, el hombre que puede enderezar el país, el hombre que no tiembla ante el desorden. Ese mito se alimenta de detalles, de cómo camina, de cómo mira, de cómo se sienta, de si toma café o aguardiente, de si saluda a los pobres o los ignora, de si se ríe o no se ríe. En Ecuador, la gente observa y guarda esas observaciones como pruebas. En una oficina cualquiera, un funcionario abre un libro de registro, las páginas están amarillentas, huelen a polvo y a humedad. La letra es antigua. Hay manchas de tinta, hay nombres escritos con cuidado y otros con prisa. Ese libro, que parece inofensivo, puede decidir el futuro, porque allí está la versión oficial de una vida. Bonifaz, sin buscarlo, estaba atado a ese tipo de libro, a una partida, a un dato, a una línea que alguien escribió décadas atrás. La política ecuatoriana sabía encontrar esas líneas, sabía subrayarlas, sabía convertirlas en argumento, sabía repetirlas hasta que parezcan verdad absoluta. Mientras su candidatura tomaba forma, también tomaba forma la resistencia. Los adversarios no solo se preparan para perder, se preparan para impedir que el ganador gobierne. Y para eso, el arma más limpia es la legalidad. No hace ruido como un fusil, pero mata igual. En los pasillos del poder se empieza a escuchar una pregunta. No se dice en público al principio, se dice en voz baja. Se dice como quien deja caer una gota de veneno. ¿Y si Bonifaz no cumple los requisitos? ¿Y si su nacionalidad es discutible? ¿Y si su origen no está claro en los papeles? La pregunta no necesita respuesta inmediata, solo necesita existir. Porque una vez que existe, obliga a defenderse. Y defenderse ya es perder tiempo. Y perder tiempo, en una elección, es perder terreno. Bonifaz seguía avanzando. Su nombre ya estaba en la conversación nacional. Su figura ya era imposible de ignorar. Pero el país no solo elige con entusiasmo, también elige con miedo. Y el miedo busca excusas respetables. Busca artículos, busca firmas, busca sellos. En una mesa, un documento puede parecer un simple rectángulo de papel, pero en Ecuador, ese rectángulo puede ser una puerta o una pared. Puede ser la llave de la presidencia, o el candado. Bonifaz, el militar de provincia, el hombre de disciplina y redes, estaba a punto de descubrirlo. Porque cuando un país no quiere entregarte el poder, no siempre te enfrenta con balas. A veces te enfrenta con una duda escrita, una duda que cabe en una línea, una duda que suena pequeña y que puede borrar una victoria entera. La pregunta ya estaba suelta, y no iba a volver al frasco. La campaña se volvió una suma de gestos y de papeles. Un apretón de manos en una plaza valía menos que una firma en un acta. La gente lo intuía, aunque no lo dijera. En 1932, Ecuador iba a votar con el estómago y con la memoria. Las semanas previas olían a imprenta. Tinta fresca, engrudo, papel barato. Los volantes se doblaban en 4 y se metían en bolsillos de saco. Al abrirlos, quedaban manchas negras en los dedos. Los nombres se repetían como martillo. En Quito, los cafés amanecían con periódicos extendidos, las hojas crujían. El borde se rompía donde alguien apretaba demasiado. En las mesas quedaban migas y ceniza. Se discutía con voz baja, pero con ojos encendidos. Bonifaz era un nombre que dividía la lengua. Unos lo pronunciaban con respeto, otros lo escupían como advertencia, y en medio, muchos solo querían que alguien mande de una vez, así de simple. El día de la elección llegó con un cielo duro. La luz era fría, en las calles, los pasos sonaban sobre piedra, los tranvías chirriaban en las curvas, los policías miraban más de lo normal. Las mesas electorales eran madera gastada y tinteros, había plumas que rasgaban el papel, había sellos con mango de madera, manchados de violeta. Había listas con nombres escritos a mano, con tachones y correcciones, y había miradas que contaban más que los números. El voto no era un acto silencioso, era un ritual vigilado. En algunos barrios, la fila avanzaba con calma. En otros, se empujaba, se discutía por el orden. Se discutía por quién tenía derecho a estar allí. Un hombre podía perder la paciencia por una palabra. Los delegados de los candidatos se movían como sombras, anotaban, susurraban, pedían ver el padrón. Revisaban firmas, se inclinaban sobre la mesa para leer mejor. El papel olía a humedad y a manos. En la tarde, cuando el sol bajó, empezó el conteo. Las papeletas se apilaban. Un montón para uno, otro para otro. Cada vez que una papeleta caía en el montón de Bonifaz, alguien apretaba los labios. Cada vez que caía en el montón contrario, alguien sonreía sin alegría. El aire se volvió espeso.
La noche trajo el telégrafo. En oficinas con lámparas amarillas, el operador golpeaba la tecla. Tac, tac, tac. El sonido era seco, insistente. Los mensajes llegaban en tiras de papel. Se cortaban con tijera. Se pegaban en cuadernos. Se leían en voz alta. Los resultados empezaron a dibujar una figura. No era una línea perfecta. Había provincias donde Bonifaz arrasaba. Había otras donde su nombre apenas respiraba. Pero el total, poco a poco, se inclinaba. Y cuando se inclinó lo suficiente, el rumor se volvió certeza. Bonifaz había ganado. Eso decían los números. Eso repetían los telegramas. Eso gritaban algunos en las calles. Y aún así, nadie se relajó. Porque en Ecuador, ganar no siempre significa llegar. En una casa de Quito, alguien abrió un cajón. El cajón olía a madera vieja y a alcanfor. Dentro había carpetas de cartón. Había recortes de prensa. Había cartas dobladas. Y había una copia de un documento que parecía insignificante. Una partida. Un registro. Una línea con un lugar y una fecha. La duda que antes era veneno en gota se volvió jarra. No se discutía ya si Bonifaz era fuerte. Se discutía si Bonifaz era válido. La palabra era esa. Válido. Como si un hombre pudiera anularse con un sello. El argumento empezó a circular con precisión. No era un insulto. Era una fórmula. Se decía en pasillos, en redacciones, en oficinas públicas. Se decía con tono de abogado. Se decía con tono de patriota. Bonifaz, afirmaban, no era ecuatoriano por nacimiento, o no podía probarlo de manera incontestable, o su origen estaba manchado por una sombra extranjera. Cada versión cambiaba un detalle, pero todas apuntaban al mismo lugar, la Constitución. En el Congreso, la Constitución era un arma de metal frío. Se citaban artículos como si fueran números de fusil. Se hablaba de inelegibilidad, se hablaba de requisitos, se hablaba de nulidad. Palabras que suenan limpias. Palabras que pueden incendiar una ciudad. Los diputados llegaban con trajes oscuros, algunos con sombrero en la mano, otros con el abrigo todavía húmedo por la llovizna. En los bolsillos, papeles doblados, en los ojos, cálculo. El edificio olía a cera de piso y a tabaco. Los pasillos tenían eco, las puertas se abrían y cerraban con golpes secos. En las bancas, los hombres se acomodaban como si fueran a una pelea. Y lo eran. Se formaron comisiones, se pidieron informes, se exigieron copias certificadas, se habló de registros civiles, se habló de partidas de bautismo, se habló de pasaportes, se habló de la nacionalidad del padre, se habló de la nacionalidad de la madre, se habló de fronteras como si fueran líneas claras. Pero las fronteras, en la vida real, siempre tienen barro. En una oficina del registro, un empleado buscó en libros grandes. Las tapas eran duras, las hojas estaban amarillas, al pasar la página, se levantaba polvo. La tinta, en algunas líneas, estaba corrida, en otras, parecía recién escrita, aunque tuviera décadas. El empleado humedeció el dedo para pasar hojas. Dejó una marca. Se detuvo en un nombre. Lo leyó 2 veces. Luego llamó a otro. Se acercaron, se inclinaron sobre el libro, y allí, en esa inclinación, se jugaba un país. La discusión no era solo técnica, era moral, era simbólica. Unos decían, el pueblo ya habló, otros respondían, el pueblo no puede violar la ley, y detrás de esa frase se escondía otra. El pueblo puede votar. Pero nosotros decidimos si ese voto sirve. En las redacciones, los titulares cambiaron de tono. Ya no era el vencedor, era el cuestionado. Ya no era el general, era el extranjero. Dicho con comillas invisibles. Las columnas se llenaron de insinuaciones. Se citaban fuentes. Se citaban documentos. Se citaban testimonios. Y cada cita era una piedra. En las calles, la gente no leía artículos constitucionales. La gente leía el ambiente. Y el ambiente decía que algo se estaba rompiendo. Los vendedores del mercado hablaban más fuerte. Los tranviarios discutían con pasajeros. Los estudiantes se agrupaban en esquinas. Los policías apretaban el bastón con más fuerza. Bonifaz, mientras tanto, tenía que hacer lo que un militar detesta. Esperar. Esperar a que otros decidan si su victoria existe. Esperar a que un grupo de hombres en un salón diga si puede jurar. Esperar a que el papel lo acepte. Sus aliados se movían. Iban y venían con carpetas. Buscaban certificaciones. Pedían copias con sello. Exigían constancias. La palabra consta se volvió oración. Consta que nació. Consta que es ecuatoriano. Consta que cumple. Consta que no hay duda. Pero la duda ya estaba instalada. Y una duda instalada no se combate solo con verdad. Se combate con poder. En el Congreso, la sesión se calentó. Las voces subieron. Las manos golpearon la mesa. Se escucharon risas cortas, sin humor. Se escucharon insultos disfrazados de formalidad. Señor diputado, le ruego.
¿Y luego venía el golpe? Usted pretende entregar la patria. La palabra patria se usaba como cuchillo. Cada bando la reclamaba. Cada bando decía defenderla. Y el cuerpo de esa patria era un expediente con el nombre de Bonifaz. En una mesa, alguien extendió un documento. El papel era grueso. Tenía bordes irregulares. Había un sello redondo, morado, medio borrado. La firma era larga, con un trazo final como látigo. Se señaló una línea con el dedo. Allí estaba el punto. Un lugar de nacimiento. Una referencia a un origen. Un detalle que podía torcerlo todo. Los defensores de Bonifaz respondieron con otros papeles. Copias certificadas. Testimonios notariales. Cartas de autoridades locales. Se hablaba de errores de registro, de confusiones antiguas, de libros incompletos, de funcionarios que escribieron mal, de curas que anotaron distinto, de un país que durante años no supo registrar a su propia gente. Pero el Congreso no discutía solo documentos, discutía el miedo. Y el miedo no necesita pruebas perfectas, solo necesita una grieta. En Quito, la proclamación electoral se sentía como una fiesta contenida. No había alegría plena. Había tensión. Los partidarios de Bonifaz se reunían en grupos. Algunos llevaban cintas. Otros llevaban insignias. Se cantaba, se gritaba. Y luego se miraba alrededor, como esperando el golpe. Los adversarios también se reunían, en casas con cortinas cerradas, en oficinas con puertas con llave, en clubes donde el whisky se servía en vasos pesados. Allí se hablaba de estrategia, no de votos, de bloqueo. La palabra impugnación empezó a sonar en voz alta. Ya no era rumor, era plan. Se redactaron escritos, se prepararon argumentos, se buscaron precedentes, se buscó el artículo exacto, se buscó la frase exacta. Porque en política, una frase exacta puede ser una bala legal. El trámite tenía su propia coreografía. Se presenta la impugnación, se admite a trámite, se envía a comisión, se pide informe, se convoca a sesión, se debate, se vota. Cada paso tiene un sello. Cada sello tiene un sonido. Golpe seco, golpe seco, golpe seco. Y cada golpe seco acercaba a Quito al estallido. En una mañana gris, el Congreso discutió la posesión. La palabra posesión parecía simple, como tomar asiento, como poner la mano sobre un libro, como jurar. Pero esa posesión era el centro del huracán. Los partidarios de Bonifaz insistían: el país necesita gobierno. El país ya eligió, no se puede desconocer el voto. Los adversarios respondían con calma venenosa: el país necesita legalidad. La ley está por encima de la emoción. Y luego venía la frase final: si no cumple, no puede. En los pasillos, los sugieres corrían con papeles. Las hojas se doblaban, se desdoblaban, se volvían a doblar. El sudor dejaba marcas, la tinta se corría en algunos bordes. Un documento podía arruinarse con una mano húmeda, y aún así, se lo trataba como si fuera sagrado. En una esquina del edificio, un hombre sacó un lápiz, anotó nombres, anotó votos probables. Hizo una suma rápida, borró. Volvió a sumar. El lápiz dejó polvo gris sobre el papel. Ese polvo era el futuro. La ciudad, afuera, no esperaba sentada. La ciudad se movía, se agitaba. Los rumores decían que el ejército estaba dividido, que algunos cuarteles simpatizaban con Bonifaz, que otros no, que había oficiales que no aceptarían una anulación, que había oficiales que no aceptarían una imposición. Y cuando un país empieza a hablar de cuarteles, la política deja de ser solo palabra. En una tienda, un hombre compró velas, no por devoción, por precaución. En otra, alguien compró harina extra. En otra, alguien guardó agua. Pequeños gestos. La gente siente cuando viene algo, aunque no sepa nombrarlo. En una imprenta, el dueño ordenó apagar temprano. No quería problemas. El olor a tinta quedó flotando en el aire. Las máquinas se detuvieron con un suspiro metálico. En la calle, el silencio se volvió raro. Bonifaz recibió noticias contradictorias. Un día le decían que la posesión era inminente. Al día siguiente, que la impugnación avanzaba. Un día le prometían apoyo. Al día siguiente, le pedían prudencia. La prudencia, en esos momentos, suena a trampa. Sus cercanos hablaban de documentos como si fueran armas. Tenemos la partida. Tenemos la certificación. Tenemos el testimonio. Tenemos el sello. Pero el problema no era tenerlos. El problema era que el adversario también tenía papeles, o tenía la capacidad de decir que los tuyos no valen. En el Congreso, la discusión se volvió personal. Se atacaba el honor. Se atacaba el apellido. Se atacaba el origen. Se atacaba la idea misma de pertenencia, como si la patria fuera un club con portero. La acusación de extranjería era más que un requisito legal. Era una forma de expulsión simbólica. Era decirle a un hombre: puedes mandar tropas,
pero no puedes mandar el país. Puedes ser útil, pero no puedes ser jefe. Puedes ganar, pero no puedes cobrar. En una sesión especialmente tensa, se escucharon golpes en las puertas. No eran disparos, todavía no. Eran puños. Eran bastones. Eran zapatos contra madera. Afuera, grupos se agolpaban. Se gritaban consignas. Se insultaban. Se empujaban. La policía formó cordones. Los cordones temblaban. Dentro, los diputados seguían hablando, como si el ruido no existiera, como si el país fuera solo ese salón, pero el ruido se filtraba. Y cada grito afuera hacía más difícil cualquier acuerdo adentro. La impugnación tomó forma definitiva. Se habló de anular. Se habló de desconocer. Se habló de impedir la posesión. No era una amenaza. Era un procedimiento, y esa palabra, procedimiento, era la máscara perfecta. Bonifaz quedó atrapado en una paradoja cruel. Tenía votos, tenía apoyo, tenía nombre, pero no tenía el sello final. Y sin ese sello, su presidencia era un fantasma. En una casa, una mujer planchaba una camisa, el carbón del brasero olía a humo, la tela crujía bajo el hierro. En la mesa, al lado, había un periódico abierto, el titular hablaba de la impugnación. La mujer no entendía los artículos, pero entendía el tono. Algo malo venía. En un cuartel, un soldado limpiaba su fusil, pasaba el paño por el metal, el aceite brillaba. El mecanismo sonaba suave al probarlo. El soldado no sabía de Congreso, pero sabía que cuando los jefes discuten, los soldados pagan. En una oficina del centro, un abogado afiló su pluma, la punta raspó el papel. Escribió despacio. Cada palabra era una piedra colocada en un muro. Por cuanto, considerando, se resuelve, la frase final era la más pesada, la que cerraba la puerta. La ciudad empezó a dividirse en rutas, calles por donde era seguro pasar, calles por donde era mejor no pasar, esquinas donde se reunían unos, esquinas donde se reunían otros. Los niños dejaron de jugar en ciertos lugares. Los adultos hablaban con la cabeza girando, atentos. Bonifaz intentó sostener la calma pública. La calma era una estrategia. Si se mostraba desesperado, lo devoraban. Si se mostraba agresivo, lo acusaban de golpista. Tenía que caminar por una cuerda, y abajo no había red. Los adversarios, en cambio, tenían una ventaja. No necesitaban construir, solo necesitaban impedir. Y para impedir, bastaba con mantener viva la duda. La duda se alimentaba de detalles, de un apellido escrito distinto en un registro, de una fecha que no coincidía en dos documentos, de un lugar de nacimiento mencionado de otra manera, de una firma que parecía rara, de un sello que no se veía claro. Cualquier imperfección era un clavo. En el Congreso, alguien levantó un papel y lo agitó. El papel tembló. La luz lo atravesó un poco. Se veían fibras, se veían manchas, se veía el sello, y se escuchó una frase que cayó como piedra. Esto no es suficiente. Esa frase no era técnica, era política. Era decir, no queremos que sea suficiente. Los partidarios de Bonifaz respondieron con indignación. Se habló de fraude moral. Se habló de traición al voto. Se habló de miedo a un militar popular. Se habló de oligarquía. Se habló de conspiración. Y cada palabra añadía gasolina. En las calles, los grupos empezaron a organizarse con disciplina. No era solo gente suelta. Había líderes. Había señales. Había puntos de reunión. Había horarios. Había mensajes que corrían de boca en boca. Había hombres que llevaban palos, otros llevaban piedras. Algunos llevaban algo peor, escondido bajo el abrigo. La noche, en Quito, se volvió más oscura, no por falta de luz, por falta de confianza. Las ventanas se cerraban temprano, las puertas se trancaban, los perros ladraban más, y cada ladrido parecía aviso. En el Congreso, la decisión se acercaba. Se sentía en la forma en que los diputados evitaban mirarse. Se sentía en la forma en que algunos fumaban sin parar. Se sentía en la forma en que otros rezaban en silencio. La política, cuando llega al borde, se parece a una sala de hospital. Bonifaz esperaba el momento de jurar. Ese juramento era el puente entre el voto y el mando. Sin juramento, no hay mando. Sin mando, el voto se vuelve historia. Y la historia, en Ecuador, suele escribirse con sangre. La impugnación avanzó hasta el punto de no retorno. El Congreso se preparó para negar la posesión. La palabra negar es simple, pero en ese contexto era una sentencia. Era decirle a Miles, su elección no cuenta. Era decirle a un militar, su victoria no sirve. Era decirle a Quito, prepárate. En una mesa, un sello esperaba. El mango estaba gastado. La base de metal tenía restos de tinta seca. Alguien lo tomó, lo levantó. Lo sostuvo un segundo en el aire. Ese segundo fue largo. Y cuando el sello bajó, el golpe sonó como un disparo sin pólvora. El papel quedó marcado. La decisión quedó marcada. Y la ciudad
sin saberlo del todo, quedó marcada también. Bonifaz había ganado una elección, pero el país, en ese instante, empezaba a escapársele de las manos, no por falta de votos. Por un candado institucional que se cerraba con tinta, la duda ya no era pregunta, era veredicto en construcción. Y Quito, con sus calles empedradas y su aire frío, empezó a oler a tormenta. El aire de Quito se volvió más delgado esa semana, no por la altura, por la tensión. En las mañanas, la neblina bajaba hasta las tejas, se pegaba a los faroles. Se quedaba en los bigotes de los guardias, y en cada esquina había un grupo que hablaba demasiado rápido. Los tranvías seguían pasando, pero ya no sonaban igual. El chirrido parecía un quejido largo. La gente subía sin mirar a nadie, y bajaba con la mano apretada en el bolsillo. En los portales, los vendedores de periódicos gritaban titulares como si fueran órdenes. Las hojas venían tibias de la imprenta, olían a tinta y a cola. Al doblarlas, el papel crujía como si se rompiera algo. En el centro, los cafés tenían las sillas más juntas, no por falta de espacio, por miedo a quedar solo. Las cucharitas golpeaban las tazas con un sonido nervioso. El azúcar se quedaba sin disolver en el fondo. En las mesas se repetía una palabra, posesión, y otra, impedimento. La ciudad entendía lo esencial. Si el Congreso cerraba la puerta, la calle iba a empujarla. Y si la calle empujaba, alguien iba a disparar. En los pasillos del poder, el debate ya no era jurídico, era un pulso. Unos querían que el sello valiera más que el voto, otros querían que el voto aplastara el sello. Los diputados llegaban temprano, traían bufandas húmedas, traían carpetas con cintas deshilachadas, traían el olor de la lluvia en los hombros, y traían sobre todo listas de quién vota con quién, listas de quién duda, listas de quién se puede quebrar con una promesa, o con una amenaza. En una oficina cercana al hemiciclo, un secretario afilaba un lápiz, lo hacía con una navaja pequeña. La viruta caía en espiral. El grafito quedaba como aguja. Ese lápiz iba a contar el país en números. En otra mesa, un tintero estaba abierto, la tinta era espesa. Tenía brillo aceitoso, una pluma mojaba la punta y dejaba una línea negra. Esa línea podía convertirse en decreto, o en chispa. Los papeles de la impugnación circulaban de mano en mano. No eran hojas limpias, tenían dobleces, tenían manchas de dedos, tenían esquinas mordidas por el apuro, y tenían frases que sonaban como sentencia. Se repetía una fórmula. No reúne los requisitos. No puede posesionarse. Es inelegible. La palabra inelegible era un muro. No decía, no nos gusta. Decía, no existe. Era borrar a un hombre con gramática. En los cuarteles, el ambiente era distinto. Allí no se hablaba de artículos. Se hablaba de lealtad. Se hablaba de mando. Se hablaba de honor. En la madrugada, un cabo golpeaba la puerta del dormitorio. El sonido era seco. Los soldados se levantaban con el frío metido en los huesos, se ponían el uniforme con movimientos rápidos. La tela olía a sudor viejo y a jabón barato. Las botas se ajustaban con cordones duros. En el patio, el metal de los fusiles estaba helado. El aceite dejaba un brillo fino. Al cargar, el mecanismo hacía un clic corto. Ese clic era más claro que cualquier discurso. Los oficiales recibían visitas, hombres de traje, hombres con sombrero, hombres que hablaban bajo. Traían mensajes sin firma, traían promesas sin papel, y traían advertencias envueltas en cortesía. Se preguntaba lo mismo en cada conversación. Si el Congreso niega la posesión, ¿qué hará el ejército? Y la respuesta nunca era completa, porque una respuesta completa ya era un bando. En las calles, los partidarios de Bonifaz se organizaban con una disciplina que no era casual. Había puntos de reunión. Había mensajeros, había señales simples, un pañuelo en el bolsillo, una cinta en el sombrero, una palabra clave al saludar. Los opositores también se movían, se reunían en casas con cortinas cerradas, en clubes donde el piso brillaba de cera, en salones donde el humo del tabaco formaba una nube baja. Allí se hablaba de defender la Constitución, y se hablaba de evitar una dictadura. La ciudad se partía en dos mapas, uno de día, otro de noche. De día, Quito seguía comprando pan. Seguía vendiendo carne en el mercado. Seguía regateando por papas y cebollas. Pero las manos temblaban al contar monedas, y los ojos se levantaban cada vez que alguien gritaba. De noche, las calles se vaciaban temprano, las ventanas se cerraban con tranca, las velas se guardaban en cajones, las familias cenaban sin radio alta, y el silencio se volvía un animal. En una casa humilde, una madre cosía un botón. La aguja entraba y salía. El hilo raspaba la tela. En la mesa había un periódico doblado. La palabra inelegible se veía aunque no se leyera. El niño preguntó qué significaba. La madre no respondió.
En el centro, un estudiante guardaba piedras en una bolsa de tela. No eran piedras bonitas, eran pedazos de adoquín. Tenían bordes filosos, las metía una por una, como quien cuenta municiones. Luego se ajustaba la bufanda y salía. En una farmacia, el dueño vendió alcohol y vendas, no por enfermedad. Por previsión, el olor del alcohol se mezclaba con el de eucalipto. La caja registradora sonaba como campana. Cada compra era un presagio. La decisión del Congreso se acercaba como un tren. Se oía antes de verlo. Se sentía en el ritmo de los pasos, en la forma en que los sugieres corrían con sobres, en la forma en que los periodistas se empujaban por un lugar. Los periodistas tenían los dedos manchados de tinta, tenían libretas con hojas sueltas, tenían lápices mordidos, se acercaban a cualquier puerta. Preguntaban lo mismo. ¿Ya hay votos? ¿Ya hay acuerdo? ¿Ya hay ruptura? En el hemiciclo, el aire estaba cargado. Había olor a madera vieja. Había olor a sudor contenido. Había olor a tabaco fuerte. Las bancas crujían cuando alguien se movía. Un diputado levantó un documento. El papel era grueso. Tenía un sello redondo, morado, gastado. La firma parecía un látigo al final. Se señaló una línea con el dedo, y se habló de patria como si fuera propiedad privada. Otro respondió con otra hoja. Una copia certificada. Un sello más nítido. Una firma más reciente. Se habló de errores de registro, de libros incompletos, de curas que anotaron distinto, de un país que no registró bien a sus hijos. Pero el debate ya no buscaba verdad, buscaba victoria. Afuera, la gente se amontonaba. Se escuchaban consignas, se escuchaban insultos, se escuchaban risas cortas, sin alegría. La policía formó un cordón. Los cascos brillaban húmedos. Los bastones golpeaban el suelo para marcar presencia. Un empujón bastó, luego otro. Un grito subió como chispa. Una piedra voló. Golpeó una pared y se partió. El sonido fue seco, y el cordón se movió como una cuerda tensa. Esa tarde, Quito aprendió un nuevo ritmo, el de la multitud que avanza y retrocede, el de los pasos que corren sobre piedra mojada, el de las puertas que se cierran de golpe, el de los vidrios que tiemblan. En algún lugar, alguien disparó al aire. No se vio quién. Solo se oyó el estampido. Las palomas levantaron vuelo. La gente se agachó por instinto, y el miedo se volvió concreto. En los cuarteles, la noticia llegó rápido. No por telegrama oficial, por boca, por mensajeros, por oficiales que entraban con el rostro duro. Se ordenaron guardias dobles. Se revisaron depósitos. Se contaron cartuchos. Las cajas de munición tenían olor a metal y a madera. Al abrirlas, los cartuchos brillaban como monedas nuevas. Nadie los miraba con alegría. En el palacio, los pasillos se llenaron de susurros. Se hablaba de renuncias. Se hablaba de decretos. Se hablaba de estados de excepción. Se hablaba de evitar sangre. Y cada frase parecía empujar hacia ella. Bonifaz, en ese punto, era más símbolo que hombre. Su nombre estaba en la boca de todos, pero su cuerpo no estaba en todas partes. Y eso lo volvía más peligroso. Porque un símbolo no se puede arrestar fácil. Los partidarios decían que le robaban la presidencia. Los opositores decían que evitaban una usurpación, ambos decían defender al país, y ambos se preparaban para romperlo. La noche cayó con llovizna. Las piedras brillaban. Los faroles hacían charcos de luz amarilla. En las esquinas, las sombras parecían más densas. Los pasos se oían desde lejos. En una imprenta, un operario apagó la máquina, el rodillo dejó de girar. El silencio fue raro. En el suelo quedaron recortes, pedazos de titulares, pedazos de nombres, pedazos de odio. En una casa del centro, un hombre dobló un papel y lo guardó en el bolsillo interior. Era una carta breve. No tenía membrete, solo instrucciones, un lugar, una hora, una frase de reconocimiento. Ese papel valía más que dinero. En otra casa, una mujer llenó una olla con agua. La puso al fuego, no para sopa. Para tenerla lista, el agua tardó en hervir. El tiempo también. La ciudad amaneció con un rumor más pesado. El Congreso avanzaba hacia la negativa. La palabra anulación ya no era amenaza, era destino. Los grupos se movieron temprano. Se reunieron en plazas, se reunieron en calles estrechas, se reunieron cerca de edificios públicos. Algunos llevaban palos. Otros llevaban cuchillos de cocina, otros llevaban pistolas pequeñas, escondidas bajo el abrigo. Los policías miraban manos, no miraban caras. Las manos delatan, las manos tiemblan, las manos aprietan. En un balcón, alguien colgó una bandera. No era decoración, era señal. En una ventana, alguien la quitó. También era señal. El primer choque serio no tuvo ceremonia. Fue un empujón que se volvió golpe, un golpe que se volvió patada, una patada que se volvió piedra, y una piedra que se volvió disparo. El disparo no sonó como en el campo, sonó encerrado. Rebotó en paredes,
Se multiplicó en ecos. La gente gritó. Alguien cayó, y el suelo se manchó oscuro. La sangre en piedra no se absorbe rápido. Se queda, se extiende, se mezcla con agua sucia, y deja una marca que no se olvida. Los gritos cambiaron. Ya no eran consignas, eran nombres. ¡Médico! ¡Agua! ¡Cuidado! Los comercios bajaron cortinas metálicas, el metal golpeó con estruendo, las cerraduras chirriaron. Los dueños se quedaron adentro, sin respirar. Afuera, los pasos corrían. En un callejón, 2 hombres se pasaron municiones. No hablaban, solo miraban. Los cartuchos pasaban de mano en mano. El metal estaba frío. La piel estaba caliente. En un edificio público, un guardia cerró una puerta con llave. La llave era grande, pesada. Giró con resistencia. El guardia tragó saliva. Sabía que una puerta no detiene una ciudad. La violencia se extendió por puntos, como manchas de aceite. Un choque aquí, otro allá, un disparo en una esquina, un vidrio roto en otra. Los rumores crecían más rápido que los hechos. Se decía que tal cuartel se había pronunciado, se decía que tal jefe había cambiado de bando, se decía que venían refuerzos, se decía que el gobierno caía, se decía todo. Y en medio de ese ruido, la verdad era lo más frágil. En una sala con mapas, un oficial marcó calles con lápiz rojo. El mapa era de papel grueso. Tenía pliegues, tenía manchas de café, el lápiz rojo dibujó líneas como heridas. Se habló de posiciones, se habló de accesos, se habló de controlar puentes y plazas. La ciudad se convirtió en tablero, y la gente, en fichas. La guerra de los 4 días no empezó con un decreto. Empezó con una suma de decisiones pequeñas. Un cordón que empuja, una piedra que vuela, un dedo que aprieta el gatillo, un oficial que ordena avanzar, un civil que decide no retroceder. El primer día fue confusión. Nadie sabía quién mandaba del todo. Las órdenes se contradecían, los mensajeros se perdían, los teléfonos fallaban, el telégrafo trabajaba sin descanso. Tac, tac, tac. La cinta de papel salía con letras apretadas. Se cortaba con tijera, se pegaba en una hoja, se leía en voz alta, y se volvía a enviar. Los mensajes eran cortos. Situación grave. Se requiere apoyo. Hay muertos. Control parcial. Se solicita munición. En las calles el humo empezó a aparecer. No era humo de chimenea. Era humo de pólvora. Era humo de llantas quemadas. Era humo de madera prendida en barricadas. Las barricadas nacían con lo que hubiera. Carretas volcadas. Muebles viejos. Sacos de arena. Puertas arrancadas. Adoquines apilados. La madera olía a casa. A mesa. A cama. Y ahora olía a guerra. Los disparos se volvieron más frecuentes. Se distinguía el sonido de un fusil del de una pistola. El fusil era más seco, más largo. La pistola era más corta, más cercana. Y cada sonido hacía que alguien se pegara a una pared. En una esquina, un hombre rezaba con un rosario. Las cuentas chocaban entre sí, el murmullo era rápido. A su lado, otro cargaba un arma. No se miraron, pero compartían el mismo temblor. El segundo día trajo líneas más claras. Ya no era solo multitud. Ya había grupos armados con mando, ya había posiciones defendidas, ya había edificios tomados o cercados, los hospitales se llenaron, las camillas eran pocas, las sábanas se manchaban, el olor a yodo se mezclaba con el de sangre, los médicos trabajaban con mangas arremangadas, las manos no paraban. En una sala, un herido apretaba un papel. Era un volante arrugado, tenía un nombre impreso. Lo apretaba como si fuera amuleto. Luego lo soltó, y el papel quedó en el suelo, mojado. En las casas la comida empezó a escasear, el pan no llegaba, la leche no llegaba, los mercados cerraban, la gente racionaba sin decirlo. Se hervía agua para engañar el hambre, se guardaba un pedazo de queso como tesoro, se contaban granos de arroz y se escuchaban disparos como reloj. En un balcón, una familia apagó la luz, se quedó a oscuras. Solo se veía el reflejo de los faroles en la pared. El padre puso una silla contra la puerta. La silla parecía ridícula, pero era lo único. El tercer día fue el más duro. La ciudad ya estaba herida, y una ciudad herida se vuelve peligrosa. Los ánimos se endurecieron. Se dejó de pedir. Se empezó a exigir. Se dejó de negociar. Se empezó a tomar. Los gritos se volvieron órdenes. ¡Avancen! ¡Atrás! ¡Cúbranse! ¡No disparen! ¡Disparen! En un punto, un grupo intentó cruzar una calle abierta. La calle era corta, pero parecía infinita. Corrieron agachados. Las balas golpearon piedra, saltaron chispas. Uno cayó, los otros siguieron. Nadie se detuvo. La piedra de Quito, tan antigua, se volvió escudo y trampa. Resbalaba con sangre y lluvia. Hacía caer a los que corrían, y el que cae en una calle en guerra,
queda solo. En un edificio, alguien rompió una ventana para mirar. El vidrio cayó en pedazos. Sonó como lluvia dura. Un disparo respondió. La persona se apartó de golpe. El corazón golpeó más fuerte que el vidrio. En los centros de mando se hablaba de controlar la capital, como si la capital fuera un objeto, pero la capital era un cuerpo, y ese cuerpo se retorcía. El cuarto día llegó con cansancio, los ojos ardían por falta de sueño. Las manos temblaban por hambre, los labios estaban partidos por frío. Y aún así, la gente seguía. En algún momento, la balanza se inclinó, no por un argumento, por fuerza. Se consolidaron posiciones, se cortaron rutas, se aisló a unos, se reforzó a otros. La ciudad empezó a sentir que el final se acercaba. Los disparos se hicieron más espaciados, no por paz, por agotamiento, por falta de munición en algunos puntos, por miedo a quedar sin nada. En una calle, un hombre levantó un pañuelo blanco. Era una tela vieja. Tenía manchas. La movió despacio. No era rendición total. Era un intento de respirar. En otra esquina, un oficial gritó que cesen. Su voz se quebró al final. No por emoción, por humo en la garganta. Cuando el ruido bajó, apareció lo que el ruido escondía. Los cuerpos, los vidrios, las paredes agujereadas, las puertas rotas, los charcos oscuros. La ciudad olía a pólvora húmeda, olía a madera quemada, olía a basura acumulada, olía a miedo viejo. Los perros callejeros salieron primero, olfatearon, se acercaron a restos de comida, luego se alejaron rápido, asustados por cualquier movimiento. Los carros de limpieza no entraron de inmediato. Primero entraron los que buscaban a alguien, madres, hermanos, amigos. Caminaban mirando el suelo, miraban esquinas, preguntaban en voz baja y recibían silencios. En el centro político, la conclusión fue fría. La posesión no ocurriría. El sello había ganado y el sello había cobrado sangre. Bonifaz quedaba del lado de los que ganaron en votos, pero perdieron el control del mecanismo. El mecanismo era el Congreso, el mecanismo eran los acuerdos, el mecanismo eran los cuarteles, el mecanismo era el miedo. En una mesa, un documento quedó abierto. Tenía bordes doblados, tenía un sello que parecía definitivo. La tinta ya estaba seca, pero el país seguía mojado. En Quito, la gente volvió a caminar, despacio, mirando paredes, contando agujeros, evitando ciertas calles por costumbre nueva. Los tranvías volvieron a sonar, pero el chirrido ya no era rutina, era recuerdo. Y en cada conversación, aunque nadie lo dijera completo, quedaba una certeza amarga. En Ecuador, la presidencia no se sostiene solo con votos, se sostiene con un papel aceptado, y con una ciudad que no arda cuando ese papel se niega. El silencio que quedó después no fue paz, fue un cansancio que dolía en los huesos. En los patios interiores del Congreso, los ujieres barrían casquillos, los recogían como si fueran semillas, los metían en latas de galletas. El metal chocaba y sonaba a vergüenza. En los corredores, el olor a pólvora se mezclaba con cera de piso. La cera intentaba devolver brillo. La pólvora no se dejaba. En una oficina, un escribiente secó un sello con arena fina. La arena raspó la tinta fresca, luego sopló. El polvo negro se levantó y se pegó a su bigote. Ese sello era el final de una historia, y el inicio de otra. La decisión se sostuvo con palabras frías. Inelegible, impedimento, nulidad. No eran insultos, eran llaves. Con esas llaves se cerró una puerta, y se dejó a un hombre afuera, aunque hubiera ganado. En los días siguientes, Quito se llenó de papeles, oficios, copias certificadas, actas con firmas temblorosas, telegramas con frases cortadas. Los telegramas llegaban enrollados, traían el borde dentado, olían a humedad y a tinta barata. Se abrían con uñas sucias, se leían en voz alta y se guardaban como prueba. En cada mesa de café aparecía el mismo tema: la nacionalidad, el origen, la partida. Se hablaba de un registro, de un libro parroquial, de una anotación antigua, de un apellido que no encajaba en el relato que necesitaban. La discusión no era solo sobre Bonifaz, era sobre quién tenía derecho a mandar y quién podía ser borrado con un renglón. En una casa del centro, una mujer planchó una camisa con carbón. El hierro dejó un olor dulce y quemado. La camisa era para un hombre que ya no iba a salir a celebrar, iba a salir a esconderse. Porque después de la guerra corta, vino la cacería larga. No siempre con uniformes, a veces con trajes. Se buscaban nombres, se buscaban cabecillas, se buscaban imprentas, se buscaban armas que ya no estaban. En los cuarteles, los oficiales revisaron listas. Las hojas tenían manchas de café. Los nombres estaban subrayados con lápiz azul. Al lado, una palabra: leal, dudoso, peligroso.
Un soldado joven guardó su placa en el bolsillo. No por orgullo, por miedo a que se la arrancaran. En los patios, el entrenamiento volvió, pero el ritmo era otro. Los pasos sonaban más pesados, las órdenes salían más secas. Nadie quería hablar del cuarto día. En el palacio, el poder se reorganizó con rapidez. Se cambiaron guardias, se cambiaron llaves, se cambiaron rutas. Las puertas se abrían solo con contraseña, una palabra al oído, un gesto, un papel doblado. La ciudad aprendió que el Estado también tiembla. Y cuando tiembla, aprieta. Bonifaz, mientras tanto, se volvió un problema logístico. No era un presidente, era un cuerpo que había que mover sin encender otra chispa. Sus aliados más cercanos hablaban en susurros, no por respeto, por prudencia. Se reunían en habitaciones con cortinas gruesas, la luz entraba en tiras. En la mesa había migas de pan duro. Y un cenicero lleno, se discutía lo esencial. ¿Cómo salir? ¿Por dónde? ¿Con qué nombre? Un pasaporte no era solo un documento. Era una máscara. En esa época, el papel tenía peso. El cartón era grueso. La foto se pegaba con engrudo. El sello dejaba relieve. Un pasaporte podía abrir una frontera o podía delatarte en el primer control. Los controles se multiplicaron. En caminos de tierra, en puentes, en estaciones. Un guardia pedía la cédula. La sostenía contra la luz. Miraba la firma. Miraba la cara. Luego miraba otra vez la firma. El silencio en esos segundos era interminable. Un carraspeo. Un caballo que resopla. Una mosca que zumba. Y al final, una mano que devuelve el papel, o una mano que no lo devuelve. Bonifaz salió del centro del poder como salen los derrotados peligrosos. Sin banda, sin discurso, sin plaza, con pocas maletas, con ropa doblada apurada, con un abrigo que olía a humo. En un bolsillo, llevaba cartas. No eran largas, eran instrucciones, direcciones escritas con tinta azul, nombres sin apellidos, fechas sin año. En otro bolsillo, monedas, no muchas, las suficientes para pagar silencio. El exilio no siempre empieza en un barco. A veces empieza en una habitación prestada, una cama estrecha, una silla coja, una palangana con agua fría. El agua tenía una película de polvo, la toalla era áspera. El espejo devolvía un rostro más viejo. En esos días, su nombre seguía en los periódicos, pero ya no como promesa. Como advertencia, un titular podía decir sedición. Otro podía decir defensa del orden. La misma sangre, dos relatos. Los editoriales se escribían con rabia. Se citaban artículos, se citaban precedentes, se citaban patrias, pero en el fondo todo volvía al mismo objeto. Un registro, un sello, una partida. En oficinas públicas, empleados sacaban libros de archivo. Los libros eran enormes, tenían tapas de cuero gastado, las páginas olían a moho y a tinta vieja. Se buscaba una línea, una fecha, un nombre. Los dedos pasaban con cuidado, porque el papel se rompía fácil, como la legitimidad. Alguien encontraba una anotación. La copiaba, la certificaba, la sellaba y esa copia viajaba como bala, de escritorio en escritorio, de mano en mano, de argumento en argumento. En la calle, la gente común no veía esos libros. Veía otra cosa. Veía viudas con ropa negra. Veía niños sin padre. Veía paredes con agujeros tapados con barro. Veía el tranvía pasar despacio, como si también tuviera miedo. En una esquina, un zapatero remendaba botas. La suela estaba abierta. El hilo era grueso, la aguja entraba con fuerza. Cada puntada era una forma de volver a empezar, sin decirlo. En los mercados, el precio del pan subió. La harina llegaba irregular, los camiones habían sido detenidos, los caminos habían sido cortados, la política se metía en la olla, en el bolsillo, en el estómago. En una casa, un hombre guardó un recorte de periódico. Lo dobló 4 veces. Lo metió en una Biblia. No por fe, por memoria. Bonifaz, lejos del ruido, se enfrentó a otra guerra. La de la aversión. Sus enemigos lo pintaban como amenaza, como extranjero, como usurpador. Sus partidarios lo pintaban como víctima, como elegido, como hombre al que le robaron el sello, y él quedaba atrapado entre esas dos pinturas, sin poder corregir el trazo, porque el poder real no estaba en su voz, estaba en la aceptación. En Ecuador, la aceptación se construía con 3 cosas: papeles, cuarteles y miedo. Si te faltaba una, te caías. Si te faltaban 2, desaparecías. El exilio, cuando llegó, tuvo el sabor de la derrota. No era un viaje romántico. Era una retirada. Un camino largo, polvo en la garganta. Frío en la madrugada. En una posada, el café era aguado. El pan era duro. La lámpara de queroseno dejaba hollín en el techo. Se dormía con un ojo abierto. Se despertaba con cualquier golpe de puerta.
En la frontera, el aire cambiaba, el acento cambiaba, los uniformes cambiaban, pero el gesto del guardia era el mismo. La mano extendida, el papel revisado, la mirada que pesa, un sello más, otra firma, otra fecha. La vida de un hombre reducida a tinta. Pasaron los meses. Y luego los años. El país siguió, con otros nombres, con otras crisis, con otras promesas. Pero la herida de 1932 no cerró rápido, porque no fue solo una pelea por un cargo, fue una pelea por la definición de quién cuenta como ecuatoriano. En Quito, los sobrevivientes recordaban detalles, no recordaban discursos, recordaban sonidos. El primer disparo, el vidrio al caer, el grito de ¡médico! Recordaban el olor. Pólvora mojada, madera quemada, yodo. Recordaban el tacto, la piedra fría bajo la palma, el papel arrugado en el bolsillo, la venda pegada a la piel. Bonifaz, lejos de la capital, envejeció con esa sombra. No era un anciano de plaza pública, era un nombre que aparecía cuando convenía. A veces lo mencionaban para asustar, a veces para acusar, a veces para justificar. Su figura se volvió útil, y lo útil rara vez es justo. Cuando el clima político cambió, su retorno fue posible, no como regreso triunfal, como regreso permitido. Volver no significaba recuperar, significaba existir sin persecución abierta. Se caminaba por calles conocidas, pero ya no eran las mismas. Había nuevas tiendas, nuevos tranvías, nuevas caras. Los viejos lo miraban con una mezcla rara, curiosidad, respeto y distancia, porque la gente teme a los símbolos, incluso cuando están cansados. En una oficina, alguien le pidió una firma, no para un decreto, para un trámite. La pluma raspó el papel. La tinta tardó en secar. La mano tembló un poco. Esa firma, que pudo haber sido presidencial, quedó en un formulario cualquiera, y eso también era historia. En su vida final, Bonifaz quedó fuera del centro, sin cuarteles propios, sin congreso, sin micrófonos, solo con recuerdos, y con papeles que otros guardaban. Papeles que decían una cosa u otra. Papeles que podían salvar o condenar. Papeles que al final no devolvían a los muertos. El 29 de enero de 1953, su historia se cerró, no con un disparo. Con una fecha, la muerte no resolvió el debate, solo lo congeló. Porque en Ecuador, los nombres no mueren del todo. Se archivan, y cada cierto tiempo, alguien abre el archivo, sopla el polvo, lee la línea, y decide qué versión necesita. Neptalí Bonifaz quedó como una advertencia escrita en papel sellado. Se puede ganar una elección, se puede tener gente en la calle, se puede tener lealtades en los cuarteles, y aún así, perderlo todo en el lugar más frío, en un escritorio. Allí donde una partida pesa más que una multitud, allí donde un sello decide si existes, o si te vuelven inelegible para siempre,